Eh, qué extraño formato, pero qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy, mm, bueno, quiero llevarlos por un pequeño viaje de imágenes y de contarles un poco sobre lo que ha sido mi experiencia, como todo, como artista, como persona, como joyero, como docente, durante estos años que decidí moverme de México. Yo soy Jorge Manilla. Y quiero agradecer antes que nada a Titi Vero de la mano Joyería Contemporánea. Quiero agradecer a Corpo Yoga por la gestión de esta increíble semana. Yo no pude ver desafortunadamente todo, pero sí bastante, y creo que es bien interesante tener estas plataformas para poder darle cavidad y para poder mostrar a todo el mundo que este campo es mucho más diverso que lo que se nos enseña o lo que pensamos nosotros. Vamos a entrar en materia. Yo soy Jorge Manilla, soy de la Ciudad de México. Cuando era niño yo quería ser piloto, astronauta, apache, arquitecto, hasta loco, según me decía mi madre, entre otras cosas. Hoy mis sueños son un poco más limitados y yo solo quiero ser artista, con todas sus variantes y con todo lo que implica, pero quiero llegar a hacer eso. Desde hace 18 años llegué a Bélgica. Mi vida ha girado en torno a la burocracia. Pasaportes, visas de estudiante, permisos de trabajo, permiso de estancia, permiso de trabajo como estudiante, permiso de trabajo como extranjero, curso de integración cultural. La mayoría de los documentos tienen estas preguntas. Nombre, Jorge Manilla, como ya les comenté. Nacionalidad, mexicana. Desde hace unos 10 años me volví belga también. Tengo las dos nacionalidades. País de residencia, Bélgica. Y desde hace 3 años también Noruega. México, obviamente, en mi corazón y en la mente. Mi profesión, eso creo que se los explico en la siguiente imagen. Mi ocupación, en algunos lugares ponen ocupación, en otras ponen trabajo. Yo soy profesor a cargo del Departamento de Metales de Joyería Artística en la Academia Nacional de Artes en Oslo, Noruega. Eso es parte de la universidad. Soy tallerista, soy tutor artístico y soy conferencista. También artista visual, joyero contemporáneo e investigador. Pero eso yo no sé dónde ponerlo muchas veces. Yo tengo una pregunta que gira mucho en torno en mi cabeza cuando estoy en ciertas situaciones, y es, ¿somos nosotros lo que estudiamos o realmente nos convertimos en lo que queremos? De acuerdo con las reglas convencionales, los títulos que tengo yo tendría que ser definido como profesor, artista visual o doctor en artes visuales. Pero muchas personas me definen como el artista de la joyería negra, el profesor de Oslo, el maestro, el mexicano, el que siempre está de negro, el de pelo largo, el tutor de proyectos a larga distancia, el investigador, el profe, el padre, el amigo, el odioso muchas veces, y últimamente me dijeron el raro. ¿Quién soy o quiero ser? Bueno, cuando yo terminé mis estudios en México, se supone que según las reglas y la normativa de estudiar en México, tienes que estar contento, orgulloso, feliz, porque ya terminaste algo. Pero conmigo pasó lo contrario. Yo me sentía infeliz porque me daba cuenta que haber terminado algo implicaba que el terminar era empezar y que en realidad no tenía nada. Yo empecé a hacer mi joyería desde mucho antes, y obviamente mi formación, como muchos de ustedes saben, independiente de venir de una familia de joyeros y orfebres, mi formación fue totalmente clásica. Yo tengo siempre una ansiedad por una búsqueda. Terminando mis estudios, comienzo a hacer unas esculturas de pequeño formato. En ese momento yo les llamo esculturas, usando las técnicas que había aprendido en mis estudios. Plata, cobre, calado, texturado, grabado. Quería ver la reacción de la gente cuando yo le quitaba la portabilidad a las piezas. Muchas veces la gente se sorprendía e inmediatamente me decían, pero no lo puedo usar.
o dónde le puedo poner una cadena, o por qué haces esto. Siempre me interesó cómo era la reacción de la gente. Pensando en la formación, una técnica tan básica como el calado y el perforado o taladrado, eh, puede darte muchas posibilidades. Y en ese tiempo yo estoy muy contento con la formación que tuve, pero sí hay una cosa que critico y es que los ejercicios que recibíamos técnicos eran los mismos para todos, ¿no? Entonces aprendíamos a calar, nos daban una placa y en la exposición final del año había 20 placas que eran iguales, ¿no? Hacíamos una cadena, nos enseñaban la cadena y en la exposición final había 20 cadenas. Los argumentos eran que no había tiempo, que no, eh, que no entraba dentro del programa, pero yo creo que siempre hay tiempo. Eso de no había tiempo era un argumento tanto de los maestros como de los estudiantes. Yo creo que siempre hay tiempo. Yo hice esta pieza, peleé mucho para que me la aceptaran en la exposición. Me la aceptaron y al final la vendí. Una cosa que empezó a abrir muchísimo más mi curiosidad. Después, siempre intenté usar las técnicas de una manera más personal, aunque siempre se quedaban en lo mismo. Era una cadena con un broche y un pendiente. Usaba las técnicas que aprendía de una manera tratando de expresar algo y tratando de contar. Esto tenía que ver algo con células de sangre, pero mis interpretaciones y representaciones en ese momento eran muy limitadas. Y la indoctrinación de las técnicas y de las reglas en las técnicas era un peso muy grande. La carga era muy grande. Sin embargo, yo seguía en una búsqueda. Identidad, ambición y miedos. Un día, sintiéndome muy mal, hablé con mi mejor amigo. Le dije que ya me iba para Europa. Si más bien yo ya tenía planeado ese viaje, tenía miedo. Tenía miedo de todo lo que todos tenemos miedo. Supervivencia, lo económico, lo personal, miedo al fracaso, miedo a lo nuevo. Pero después me di cuenta que más miedo me daba tener miedo, que más miedo me daba no hacer las cosas, que más miedo me daba no atreverme. Y como soy yo, y para cómo es mi carácter, sabía que me iba a ir. Llego a Gante, una ciudad en Bélgica, entre Bruselas y Brujas, hace 17 años. Gante fue por circunstancias de la vida. Aunque mi plan era Alemania, las cosas cambian de la manera más inesperada y es una historia larga que en este momento no hay tiempo de contarla. Estando un día en Alemania, en mis tiempos locos, en un bar, yo conocí gente. Me invitan a pasar un fin de semana a Gante. Vengo a Gante y cuando llego me pasó que tienes ese momento que dices, en este lugar quiero vivir un día. Regresé a México y unos años después estaba planeando mi viaje para venirme a Alemania. Tengo que decirles que en junio o en julio terminé mis estudios en México. En agosto trabajé. Ese es el momento donde les digo que hablé con mi amigo. En septiembre estaba volando a Bélgica a hacer mi examen de admisión. En octubre estaba arreglando mis visas y mis documentos en México y en noviembre iba en un vuelo de regreso a Europa con una maleta llena de sueños, pero sobre todo llena de inseguridades. Gante es un país gótico, maravilloso, tranquilo, en un castillo en el centro de la ciudad. ¿Qué más se puede pedir? Pero no siempre todo es como cuando yo les digo, viajé, volé, hice mi examen, regresé. No todo es color de rosa. Yo viajo el 28 de septiembre, que es mi cumpleaños, de regreso a Bélgica, con la aceptación de la universidad, una carta que me decían que sí, para poder arreglar mi pasaporte y mi visa en México. Y mi familia, después de un viaje de 30 horas de conexiones y era un viaje bastante complicado, llego muy cansado, mi familia me espera con una cena y mi pareja en ese momento, en medio de la cena, muy bajito, me dice, tengo una noticia en medio de la cena, ¿qué puede ser? Bueno, pues sí, la cena podría ser esto. Iba a ser papá. Miles de preguntas ocuparon mi mente, pero obvio, esa noticia se convierte en un detonante que sabes que no tienes que dudar más de tus metas. No había espacio para dudas, no había espacio para nada más. La aventura comenzó. En noviembre llego a Bélgica y en abril me convierto en padre.
Comienzo mis estudios en escultura conceptual en un edificio hermoso, impresionante, un edificio histórico. Tal vez como lo notaron cuando presenté Gante, yo puedo ser alguien que en los lugares me pueden influir mucho. Imagínense una manzana con una construcción solamente para formación artística, miles de historias. Este lugar fue bombardeado, fue reconstruido, fue destruido y fue restaurado. Una de las primeras confrontaciones que yo tuve fue que era una formación universitaria y me dicen, tienes que ir a ver la lista de tus materias teóricas. Y ahí quiero poner como primer punto, el nombre de esta conferencia es Quería ser como ellos. Es porque yo siempre, como todo buen latino, pensaba que todo lo europeo era mejor. Y aspiraba a tener esa formación y aspiraba a tener el mismo estilo o lenguaje artístico que tenían ellos. Pero bueno, era parte de todo. Entro a esta formación universitaria y me dicen, tienes que ir a ver tu lista de materias. Uh-huh. Lista de materias, formación en holandés, completamente en holandés, porque si la quería en inglés implicaba muchísimo dinero más. Y entonces cuando veo historia de arte prehistórico, historia de arte clásico, historia de arte contemporáneo, filosofía, pedagogía, psicología, teoría de los colores, tecnología de los materiales, dibujo, formas tridimensionales, como les dije, todo en holandés. Imagínense, nuevo entorno, nuevo país, nueva situación personal como padre, nuevo idioma, qué responsabilidades, ¿no? Y sabes que en ese momento no tienes otra opción, no puedes quebrarte, no hay opción para eso, solamente tienes que seguir con lo que estás haciendo y tienes que creer en ti y en lo que estás haciendo. Pero ¿cómo te influye el entorno? ¿Cómo separas tu vida real de tu vida de arte? ¿Cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo haces para ganar dinero? ¿Cómo expresas lo que llevas dentro? Por un lado, yo podría ser era la persona más feliz, no podría ser, era como padre, llevaba mucha felicidad, pero por dentro expresaba muchas cosas, buscaba expresiones, era una búsqueda personal, buscaba mi identidad artística, mi aprendizaje eterno. Porque tengo que decirles que en esta escuela entré a escultura y yo venía de joyería contemporánea. Tenía que adaptarme a todo, a una manera de pensar, a un entorno, a muchas cosas. Esto es algo de lo que era mi trabajo escultórico en ese tiempo. Leía mucho, me comía los materiales, me comía las materias teóricas en sentido figurativo, los materiales, aprendía más de lo requerido, vivía mi trabajo, lo sentía, aprendí a jugar con los espacios, intentaba jugar con los contextos, con los conceptos, con las creencias. Siempre quería poner atención a los materiales, quería poner atención a los elementos que había. Había piezas que expresaban una cosa, que refería a mis materiales, como estas piezas que eran con papel, hecho a mano. Interesante en ese momento también por una cuestión económica, pero expresiva. Entraba totalmente en lo que yo quería decir en ese momento. Una cierta dureza, una cierta fragilidad, una banalidad con los materiales. Piezas de formato humano, esta pieza tiene casi 2 metros de altura. Exploraba muchas cosas en relación con el cuerpo, con el significado, con los sentimientos, con los espacios. Inclusive me puse en prueba yo mismo corporalmente. Hacía performance con piezas hacía asociaciones, piezas que la gente veía por un lado, veían mi performance por otro y hacían asociaciones de imágenes después. Con el performance empecé a hacerme más conocido aquí en Bélgica. Pero una vez concluidos mis estudios de escultura, después de mucho pensar en mi situación familiar, decido tomar otro riesgo y decido que iba a estudiar otra vez. Pido una entrevista en una ciudad que se llama Amberes, a 1 hora de Gante. Y entonces empiezo a pensar si la joyería es una obsesión, pero no era solo joyería, era joyería contemporánea. Si era un mundo, un estilo de vida, si era una búsqueda constante o era una pregunta eterna. Llego a un lugar que se llama St. Lucas College Art of Design en Amberes
Y yo me inscribo en la carrera de joyería contemporánea. Logro negociar con ellos que la carrera de 5 años la puedo terminar en 4 porque me hicieron revalidación de algunas materias por los diplomas, pero sin embargo me ofrecen en terminarla en 3 o hasta en 2 y medio, cosa que yo me niego porque yo quería seguir la formación como ellos lo hacían, porque yo quería ser como ellos. Entonces llegamos a un acuerdo de hacer primero y segundo año juntos y los otros 3 años de una manera como debería de ser. Yo me inscribo en joyería contemporánea, pero mi diploma final como maestría se llama Maestría en Formas Tridimensionales con especial en joyería de arte y objetos. Bien complejo, ¿no? Después, aprendo en esta educación otras metodologías, otra manera de pensar. Aprendo más de procesos creativos. Aprendo que vengo de joyería y que quiero seguir haciendo joyería, pero con ese toque artístico. Porque aparte de la práctica, en estos estudios había que aprender contextualización, representación, semiótica, historia de arte enfocado a joyería antigua, historia de arte enfocado a joyería histórica, historia de arte enfocado a joyería contemporánea. Llevamos unas clases también de joyería precolombina, análisis de literatura, filosofía, historia de arte conceptual, comunicación en lenguaje, semiótica, antropología, perspectivas estéticas, interpretación y conceptualización de ideas, reinterpretación de técnicas tradicionales. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente dice, ¿cómo me vuelvo joyero contemporáneo? Y hay una formación para eso. Y eso yo creo que es lo que ha marcado toda la diferencia entre muchos lugares, e inclusive dentro de Europa, entre las instituciones. Porque con eso aprendes mucho más. No es solamente la técnica que aprendes y la interpretación que puedes hacer sobre una pieza clásica que nosotros entendemos como joyería. Hay otras cosas que se llevan a cabo. Los valores, los significados de las formas y de los materiales, el statement, no escrito, pero una pieza como a manera de statement, a manera de protesta, a manera de lenguaje. El objeto, la joya, la idea, el símbolo y el concepto son cosas que aprendes a asociar, a usar en el momento adecuado. Durante esta formación, yo hago una búsqueda incansable de todo lo posible de hacer joyería, tanto en práctica como teórica. Hago unos cuestionamientos sobre la valorización de los materiales y de los objetos. Es el caso de estos anillos, que uno está hecho en oro de 12 quilates y el otro está hecho en bronce. Los dejo tal cual. Les dejo los hitos del vaciado, les dejo algo de la embestidura, los pongo en una posición casi como objetos, con la posibilidad de tener un espacio donde meter el dedo y que sean convertidos en un anillo. Mi sorpresa es que vendo el de oro. Sigo haciendo exploración más de objetos, las joyas, los símbolos, los valores. Por 4 años también me dedico a investigar todo lo posible individualmente, diferentes aspectos de joyería contemporánea, historia clásica, historia de los años recientes, de los 60 a la actualidad, escuelas y profesores, cómo influencian los profesores a los estudiantes y quiénes son egresados de quién, galerías, artistas activos en ese momento y a qué galerías pertenecían, corrientes y estilos dentro de joyería. Quiero mencionarles que lo que ven en esta imagen no es algo que estaba dentro del programa de estudio. Esto fue algo que yo empecé a estudiar porque yo quería estudiar, porque yo quería aprender, porque en ese tiempo, le estoy hablando de hace, no sé, 12 años, no estaba ninguna plataforma digital como tenemos ahora. Era una cuestión que no tenía opción más que ir a la biblioteca, sacar libros y llegar a casa cada día con libros y en las noches estar estudiando. Y de pronto descubro que sí hay corrientes y estilos dentro de la joyería. Estilos que se llaman orgánicos, cinéticos, pequeños statements, fashion-related objects, escultura táctil, nueva geometría, narrativa de historias, color de luz, decorativa y unos otros. Hice mucho trabajo, mucho trabajo, usando ese conocimiento, muchos no proyectos,
piezas, series, objetos. En este momento no hay tiempo de mostrar todo, podría pasarme horas mostrándoles solo eso, pero algo que sí les quiero mostrar es algo que marcó y cambió todo mi futuro, que fue mi proyecto final, mi proyecto de maestría o magistrado, como mucha gente dice, en formas tridimensionales, con especialidad en joyería y objetos. Como buen mexicano, me graduó bajo el tema de la Virgen de Guadalupe. Me gradué bajo una comisión de jurados de aproximadamente 11 personas. 11 personas, profesores, antropólogos, historiadores de arte, filósofos, eh, arqueólogos. Una pregunta sobre tu proyecto te puede venir desde cualquier aproximación. Si el arqueólogo quiere preguntarte algo relacionado con su tema, lo va a hacer. Si el antropólogo lo quiere hacer, también lo va a hacer. Si el historiador de arte te pide que lo contextualice según basado en la historia de arte, lo va a hacer. Yo tenía un pánico brutal. Mi proyecto se basa, como dije, en la Virgen de Guadalupe, el sincretismo, la historia entre la cultura azteca y la indoctrinización. Entonces, es un tema muy mexicano, barroco para Europa y para el mundo de la joyería en ese momento, no interesados en la religión del todo. Se vuelve un proyecto complejo, se vuelve un reto grande, una plataforma que para mí es mi única posibilidad de tener un lanzamiento profesional. Era mi única oportunidad de mostrar que sí quería y que sí podía ser como ellos. Por fin, uso elementos de México y decido crear no solamente una exposición. Tuve la ayuda de un tutor maravilloso, un arquitecto súper estricto, pero decidimos que queremos crear también una experiencia en donde la gente, ahí uso mi conocimiento de escultura, donde les digo que juego con los espacios, no solamente viera las piezas, pero que también se sintieran en un entorno especial. Me asignan un espacio en una caserna militar o un cuartel militar que tenía unos techos en forma de arco, lo que encajaba perfecto con lo que quería expresar. Mi proyecto se divide en tres partes. Collares, por un lado, una instalación central y algunos objetos. De pronto, empiezo a trabajar. Esto es una alusión a la capa de la Virgen con espinas de ébano. Por dentro lleva plumas de colibrí, engarces de plata. Colibrí o chupamirto, no sé cómo lo conozcan ustedes. En la parte de abajo yacen unas espinas gigantes que simbolizan el dolor de la fe religiosa, pero también están hechas de un material que en las culturas precolombinas nos fue enseñado que el hombre fue hecho de ello, arcilla o barro. Me gusta hacer objetos con fuerza simbólica, objetos que impactaban, que de pronto la gente me decía, ¿y para qué sirven? Sirven ahora como ser parte de una colección. Este objeto pertenece a la colección privada de Susan Cummings, que es la fundadora del Art Jewelry Forum. Hago collares con un balance entre la técnica y el concepto. Uso materiales que mucha gente les parecían extraños. Para mí no eran extraños, tenían en ese momento ya un simbolismo muy fuerte, los cuales son costillas humanas, pero los engasto de una manera técnica como si fueran piedras preciosas. Hago hilos entorchados de plata fina y los anudo uno por uno, sin una línea central, hasta formar un collar, como un collar que podría ser de seda o de algodón, pero todo es con hilo de plata. La plata te da la maleabilidad de anudarlo sin que se deshaga. Uso porcelana, uso papel hecho a mano. El papel hecho a mano está hecho de playeras de peregrinos que también formaron parte de mi proyecto. De pronto, cuando me gradué, estaba feliz, muy feliz. Me felicitaron mucho. Las personas a las que más le temía, por fin me dieron la mano y me dijeron, ahora ya no eres estudiante, ahora sí te decimos colega. Motivos suficientes para estar feliz, ¿no? Pero entonces en ese momento, cuando veía yo mi trabajo y cuando veía el de mis compañeros, me di cuenta que yo todavía no era como ellos. El año que siguió se vuelve un año intenso, una locura.
Entonces, tengo que trabajar mucho. Siempre he tenido trabajos reales, pero un trabajo para vivir, un trabajo para vivir de alguna manera más decente, para mantener a mi familia, para seguir adelante. Trabajo incansablemente en exposiciones colectivas, otras exposiciones individuales también, lo que ya es mucho para un recién graduado, tener 2 exposiciones individuales en el primer año. Trabajo al mismo tiempo en un bar, en una tienda, en un restaurante, porque yo no quería ir a hacer piezas de joyería que me generaran dinero, porque yo sabía que nunca iba a evolucionar. Así que mi decisión personal fue hacer dinero de otra manera, pero no prostituir mi trabajo. Sobre todo, tenía que encontrar el tiempo para poderme desempeñar con total plenitud como padre. Me intento reinventar cada día, una y otra vez, con la esperanza de encajar en un circuito en el cual anhelaba estar. Abordo temas que no eran aceptados fácilmente: emociones, dolor, enfermedades, pérdida, luto, memoria, recuerdos. Pongo en cuestionamiento la portabilidad de las piezas, pongo en cuestionamiento el valor de los materiales. Al mismo tiempo, me invitan a trabajar en algunos proyectos de comisión para algunos museos. ¿A qué me refiero con proyectos de comisión? A que cuando te invitan a trabajar bajo comisión, te pagan por hacer las piezas, te pagan por ir a los eventos. Entonces, esta pieza estoy invitado en la galería en Manchester Gallery, que es el Museo Nacional, por Jo Blosham, una curadora, y está inspirada en una pintura post-rafaelista. Esta otra pieza es para el Museo de las Culturas de Finlandia, aproximadamente el mismo año. Y así podría mostrarles muchas. Estoy haciendo una selección de todo lo que era un año incansable para mí de trabajo, porque no solo era lo que hacía con mi obra, era la manera de sobrevivir también. Un año más tarde, recibo una llamada que me daba toda la posibilidad de ser como ellos. Johan Falke, en ese momento el director de una asociación que se llama Diseño de Flanderen o Design Flanderen, es la única organización que promovía y representaba el diseño en Bélgica en ese momento. Me comunica que me acaban de otorgar el premio de talento joven. Daban 2 premios al año a nivel país. Uno era la trayectoria artística, gente que llevaba muchos años en el campo trabajando, y talento joven. Tú no aplicas, ellos te eligen, te observan, te siguen durante un año, te nominan y te premian. Ponen a todas las disciplinas al mismo nivel y entonces te seleccionan según tu actividad y calidad artística. Yo me niego a recibir ese premio, pero al final, después de muchas discusiones, en el 2010, me convencen, lo acepto, me dieron argumentos suficientes. Estoy recibiendo el premio. El premio es entregado por el ministro de Cultura en el Parlamento Europeo. Y si logran ver allá atrás, mi confusión o por lo que yo me negaba a recibir el premio es que las imágenes que ven allá atrás, donde estoy yo con él, era lo que yo entendía por diseño en ese momento. El catálogo, las tarjetas. ¿Pueden ver el contraste aquí entre lo que ven abajo y mis piezas? La exposición. Y atrás de la exposición hacen algo interesante que le dan la comisión a un arquitecto bastante famoso a que haga una museografía y entonces se vuelve algo temático mi exposición y tiene que ver como en las mamparas, ¿no? Antes de salir al escenario. Y es un poco la manera como ellos vieron mi trabajo, ¿no? Que yo como salir detrás del telón ya casi listo con todo el montaje de la obra. Este es el arquitecto que hizo todo el montaje y las displays de la exposición. Ese día yo le otorgué 8 horas a la prensa, o si no es que hasta 9, o tal vez 10. Me hacían todo tipo de preguntas. Salí en las noticias de mayor audiencia a nivel nacional.
revistas, periódicos, todo tipo de promoción. Y sí, claro, fue un trampolín en mi carrera. Pero hay algo malo dentro de eso. A la gente solo le gusta ver el progreso, no el sacrificio. Entonces, yo para obtener esto trabajé incansablemente durante muchos años, durmiendo poco, siendo padre, pero sobre todo queriendo ser como ellos y queriendo ser artista. Y entonces la mayoría de los que me entrevistaban, los periodistas, me preguntaban, ¿qué va a hacer usted con el dinero del premio? También eso me convirtió en el primer extranjero en ganar este premio. Y yo les decía, ¿cómo? ¿Qué va a hacer usted con el dinero del premio? Era una suma considerable para ese tiempo. Mi respuesta era simple, tengo que pagar las deudas que me ayudaron para estar aquí. Y si me llega a sobrar algo de dinero, quiero hacer un pequeño viaje con mi hija. Paralelo a esto, yo recibo una llamada, una invitación que más tarde les voy a contar qué es. En este año es un año lleno de dudas e inseguridades. Porque entonces, si yo no soy como ellos y me dan un premio, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a representar a un país que no es el mío durante todo este año? ¿Cuáles eran mis retos antes de recibir este premio y cuáles son ahora? ¿Cómo sigue mi camino? Momentos de mucha luz y momentos de mucha oscuridad, porque en ese momento me separo y me quedo a cargo yo de mi hija. Pero también en ese momento me llaman y me dicen que me invitan a dar clases, lo que se vuelve un nuevo reto, una oportunidad, otro reto personal. Me llama una academia que se llama Rock Art Academy en Bruselas y también me llama otra academia, el cual cambio los programas, la reactivo. Un año después soy llamado por otra academia. No son universidades, son academias estatales de arte, pero el diploma es un diploma técnico. Entonces, desde ese momento que yo firmo mis contratos, me comprometo primero conmigo mismo y después con los estudiantes que por ningún motivo quiero repetir los errores que yo tanto critiqué durante mi educación. Decido dar los elementos de técnicas básicas, pero con toda la libertad que pueda tener el estudiante para no perder su personalidad. Hablamos de acabados. Les enseño a terminar bien las cosas, a hacer bien los sistemas, a pensar en los conceptos. Aquí, como pueden ver, es una técnica de una persona que lleva un mes haciendo joyería, lo mismo que este. También les enseño que a veces las piezas no tienen que ser brillantes, pero es la idea. En la esfera que ven, es un ejercicio simple de calado, técnica básica, un remache, y entonces crear una forma en volumen. La segunda pieza que ven es un brazalete y un anillo sacados de una misma placa. Solamente todo el sistema está hecho a base de dobleces. Me interesa que la gente acabe bien las piezas, que aprendan diferentes expresiones o técnicas que son mi especialidad, como el vaciado en tierra. A esta persona, después de ver estas piezas, lo toma a una galería bastante importante. Quiero que la gente use su personalidad, que trabajen con otros materiales y otras expresiones. Esta pieza es de una chica que se dedicaba a las modificaciones corporales. Está hecha con látex. En lugar de remaches usó piercings y la parte de abajo son las siluetas de los cráneos en cobre. Quiero que aunque usen técnicas tradicionales o metales tradicionales, que los metan una expresión artística y no quiero que nadie pierda su personalidad. Al contrario, quiero que de nuevo se reten una y otra vez a seguir adelante. Tanto que de pronto puedan hacer piezas conceptuales que vayan entre la línea de instalación, objeto y piezas portables. Lo que ven son collares hechos en porcelana y algunos en yeso, perfectamente usables, pero ella quería mostrarlo como es aquí. En el 2012 soy invitado como docente en la Real Academia de Bellas Artes en Amberes, el lugar donde yo estudié, pero en otra academia, que era la competencia de donde yo estudié. Entonces, tengo que decir que aquí las jerarquías como docentes, empiezas como asistente, sigues como maestro, después te vuelves profesor
después te vuelves jefe de departamento. En otros países como Alemania o ahora en Oslo, te vuelves asistente, eres técnico, luego eres asistente, luego eres maestro, luego eres profesor, profesor adjunto y profesor a cargo, que es lo que yo tengo ahora. Entonces, mi vida vuelve a cambiar, fragmenta más mi vida, porque entonces no es solamente el dar clases y el fragmentarte, pero te cambia todo el estilo de vida. Yo vivo en una ciudad que se llama Gante, en la mañana tomo el tren y voy a dar clases en la universidad en Amberes, vuelvo a tomar el tren y me voy a Bruselas, otra ciudad. El tren se vuelve mi oficina. Mi aportación a la academia es el impulso artístico. Cambio todos los programas, introduzco técnicas hechas con valores más artísticos. Obviamente, como les dije, el vaciado en tierra es una de mis técnicas fuertes y de pronto tengo la libertad de hacer objetos más grandes. Como ven, la taza y el plato son vaciados de una sola pieza. Entonces implica mucho metal, es algo, una idea detrás. Los invito y los motivo a usar materiales con una simbología. Todas estas piezas tienen que ver con algo médico. El collar blanco está hecho de guantes, de esos de látex que usamos ahora. La segunda pieza son como esas cintas adhesivas para curar heridas y la tercera son las bolsas de los hospitales. Entonces, hago algunas aproximaciones. Estos son estudiantes de segundo año, estudiantes de tercer año, que después yo soy tutor de ella en su proyecto final, estudiantes de primer año que hacen una representación de joyería étnica con materiales comunes. Ella usa cuerdas simples de alguna tienda y representa un collar masái. Me gustaría presentarles algunos de los proyectos de graduación que yo tuve a cargo, proyectos de magíster, de diferentes cosas. Para esto tienen que no dejar de estructurar cómo iba mi vida. Yo estaba dando clases en Bruselas, lo cual dejé después de un tiempo. Me empiezo a dedicar a Amberes, pero después me llaman a dar clases en Italia. Me involucro en España a dar clases. Entonces, algunos de los proyectos que voy y entonces ya todas las clases que doy es a nivel universitario. Dejé las otras academias y entonces ahora voy a darles algunos ejemplos de la gente que yo he tutoreado. Jonathan Hens es proyecto de graduación 2013 en la Real Academia de Bellas Artes en Amberes. Jonathan Hens hace su propia aleación de metal, que es algo que tiene que ver es un tipo de aluminio mezclado que da cierta maleabilidad y él como persona de la comunidad gay decide hacer algunas piezas que referían a un tipo de grupo, ¿no? Como podríamos hablar de los masoquistas o de los kinkies o alguna gente. Yo hablé con él y le dije que si sabía lo que eso implicaba, porque era algo que era un tema que iba a chocar a la gente y que si él no estaba listo para hacer eso, yo no quería ser su tutor. Se comprometió, me dijo que sí y ganó el premio en la Galería Marseille en Holanda con este proyecto. Y después es alguien que ha seguido muy activo. Rosa Borreda, de la Escuela Superior de Diseño de Artes en Valencia, hace unas piezas increíbles en donde usa materiales de descarte, como son las cajas de fresa de los mercados, y le aplica técnicas de restauración para crear estas piezas maravillosas. Tiene toda una temática, tiene toda una expresión, no puedo ahora detenerme a hablar de eso. Elvira Mellado, también de la Escuela Superior de Artes en Valencia, el mismo año, hace un proyecto bien interesante con cámaras de llanta, las cuales son totalmente cortadas a mano. Nada de corte láser o nada de nada. Cuchillos bien afilados y dedicación. Mucha dedicación, entender la forma. Le estoy enseñando resultados finales, pero hubo muchísimo proceso de investigación. Esta es una llanta de tráiler o la cámara de una llanta de un tráiler. Entonces, como ven, mucha gente me dice que si yo solamente me gusta que mis estudiantes trabajen con materiales naturales, no, me gusta que los estudiantes no pierdan su personalidad. Beli es una chica de Bulgaria que se va a estudiar Amberes. Le tutoreo su proyecto y ella decide hablar del hogar, la familia, las costumbres. Y decide usar los figurines que hay en las casas, decorando esas figuras bien baratas de porcelana barata, las transforma y crea cuerpos.
crea expresiones con las cuales también gana un premio. Agnieszka Sendecka es una chica de Polonia que también se va a estudiar Amberes y ella hace un proyecto totalmente digital a base de corte láser en un tipo plástico, un tipo nylon. Empieza a cortar collares que expandidos son muy arquitecturales y muy grandes. Cuando los doblas no alcanzan ni los 3 milímetros de alto. Federica Salas, en ese momento me invitan en Alquimia, en Florencia, a ser tutor de los proyectos de maestría. Entonces empiezo a trabajar con gente allá. Federica Salas también hace una exploración sobre vidrio soplado y montadura de piedras. Les estoy también hablando de la parte final del proyecto porque hubo una investigación brutal y ella monta todo tipo de minerales y piedras en el proceso del soplado. Entonces lo que ven ahí es vidrio y lo que ven como puntas que salen son algunos minerales o piedras. En este caso son anillos, también en vidrio soplado, y los puntos que ven son circonias y diamantes. Para eso, obvio, había que estudiar mucho la cuestión térmica, el enfriamiento del vidrio, la composición de los materiales, la resistencia, la tensión. Después ese no es el problema. También cuando ya hace eso es cómo los vas a ensamblar para hacer las piezas que se puedan llevar. Me gusta seguir a la gente muy de cerca. Me gusta que exploren, que se descubran, se redescubran y se reinventen. Para Ignacia Walker, una chica de Chile, con la que fui muy estricto en su proyecto, habla de la pérdida del cabello femenino, del cabello con las mujeres. Ese ritual de recogerlo cada día, ese ritual de sentir la pérdida del cabello, empieza a hacer piezas muy poéticas, algunas de ellas son sumergidas en porcelana, quemados, vaciados. Usa hilos de oro, representa formas interesantes. Eso es como yo llevaba mi docencia. Paralelo a eso también voy trabajando. Hago una serie que es muy emocional. Como les dije, 2010 mi vida cambia totalmente. No es una cuestión de que hago esta serie que tiene que ver solo con el amor, es con el amor en la vida en general. ¿Por qué tenemos amor? Por la profesión, cuánto invertimos, cuánto nos quebramos, cuánto hacemos. Empiezo a hacer piezas con una decisión muy formal de no usar más metales preciosos en mis piezas, pero enfocarme a la expresión, enfocarme al concepto. Algo con mucho miedo. Estas piezas tienen aproximadamente unos 20 centímetros de alto, los colgantes. Y me llenan 2 años de trabajo, me llenan 2 años de proyectos. También esta imagen que ves fue mi pase, porque es el momento en el que Sofía Björman de la Galería Platina en Estocolmo me invita a ser parte de los artistas de su galería. Lo que para mí es un gran triunfo, porque era uno de mis sueños estar siempre en la Galería Platina. Y si más bien yo conocía a Sofía Björman a nivel personal, jamás me atreví a pedirle estar como uno de sus artistas. Fue hasta que vio este trabajo, yo no estaba presente en ese momento, pero me dijo, lloré cuando lo vi y quiero una exposición en Platina y después te quedas como artista. Vino otro proyecto como respuesta de esto, que se llama Contemporary Savagery, que habla de la violencia. Lo mismo, violencia tiene muchas facetas y yo hablo de la violencia de una manera muchísimo más poética. Es una respuesta a mi serie anterior. Empiezo a exponer y en ese momento me pasa algo interesante. En esta exposición, como ven, también siempre me gusta buscar los espacios y los lugares adecuados para exponer mi trabajo de una manera que tenga una cierta fuerza. En esta exposición llega nuestro invitado siguiente, que es Paulo Rivero, y me invita a una exposición individual durante Joya Barcelona 2013. Yo muy sorprendido le digo que sí, pero no sabía exactamente cuáles eran las expectativas. Inclusive le pido si puede hacer algo para mí y le pido un cierto espacio con ciertas características y me lo otorga. Eso es parte de la exposición. Fui a Barcelona, lo mismo, quería crear una experiencia con la gente, juego de luces, juego de los displays,
ponía las piezas allí como objetos casi rituales para que la gente los viera, los contemplara, los tocara, si ellos querían. Y desde entonces yo solamente he faltado una sola edición de Joya Barcelona, he seguido yendo cada año y participando en algunos otros proyectos. Al mismo tiempo, con mi enseñanza, empiezo yo a buscar como nuevas metodologías de enseñanza para los estudiantes, implemento una nueva materia que eh, se llama comunicación visual. Y cuando los directivos de la universidad ven los resultados, me dicen, háblanos de esto. Les explico lo que era y me dicen, pero ¿viene de dónde viene? Le dije, de nada, es un experimento personal que quiero hacer con los estudiantes y que ha dado buenos resultados. La convierten como materia oficial, lo que es muy difícil porque necesita mucho tiempo de investigación, pero también al mismo tiempo me dicen, tú eres un investigador nato, ¿por qué no aplicas para un proyecto doctoral? Lo cual yo estaba inseguro. Pero bueno, mi proyecto doctoral aplico, es muy difícil entrar, pero al final yo entro, inclusive el mismo año, y mi proyecto doctoral se llama Otros Cuerpos. Los fragmentos no son solamente pequeñas partes. Tampoco voy a hablar del contenido de mi proyecto doctoral, pero tengo que decirles que mis tutores eran médicos, cirujanos, anatomistas, gente que se dedicaba a la disección de cuerpos humanos y hematólogos. Empiezo a hacer algunas piezas. Voy haciendo, voy explorando. Dejo la portabilidad en la joyería. Empiezo a hacer solamente objetos y al mismo tiempo los voy exponiendo. Lo que me sale una nueva rama de investigación que es la autoridad de los espacios y la pieza dentro de los espacios. Cómo funciona y comunica una pieza en un museo detrás de una vitrina y cómo funciona y comunica la misma pieza en una feria o en un espacio más alternativo. Voy escribiendo, voy investigando. Esta es una exposición que me ofrecen en el Museo del Carmen, en Valencia, en España. Y un poco después, por un proyecto que yo había hecho anteriormente en México, en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, al norte de México, una antigua prisión. Y en el aniversario, el 6º aniversario, me ofrecen esto. Es el Museo de Sitio. 16 celdas para llenar. Es la primera vez que hago una exposición fragmentada y que tengo que diseñar a distancia cada celda o cada cuarto de prisión con la curadora, con la gente de museografía, con los diseñadores gráficos para las tarjetas y la exposición, como ven, se vuelve todo un éxito. Me la habían pedido 3 meses, al final se quedó 6 meses. Al mismo tiempo, parte de mi proyecto doctoral, hago una serie que se llama Imposible de Imaginar, en donde, por lo mismo que les digo, como yo estoy trabajando con doctores, yo no quiero usar algo que refiera a cuerpos humanos como tales, y empiezo a hacer una cuestión más metafórica, que es una investigación de lo que estaba aprendiendo anatómicamente, representado por una flor. Expongo en Tailandia. Paul Derré de la Galería Ra en Ámsterdam también me habla, me invita a exponer, me recluta como artista. Otro espacio, otro reto, otro trabajo. En el 2016 me vuelven a invitar en Valencia, en España, a hacer una exposición en el Museo del Carmen. Si más bien yo ya había hecho una exposición anteriormente con este tipo de montaje, aquí decido extenderme y hago una representación de lo que son mis libros de trabajo. Yo dibujo de una manera muy especial. En Polonia está el Festival de la Plata y ellos organizan cada año exposiciones. Me piden la misma exposición de México, pero no tienen un espacio tan grande. Negociamos y esto se vuelve mi exposición. Algo más del trabajo que estuve haciendo, empiezo a explorar otros aspectos, empiezo a explorar formatos, materiales, referencias. Muchas de las piezas como estos pertenecen a colecciones privadas. Una, el de la mano derecha en Grecia, el de la mano izquierda en Dinamarca, este en Holanda. Estas 2 piezas las sigo teniendo. Al mismo tiempo sigo haciendo trabajo de escultura
Esta es una pieza aproximadamente de 3 metros de alto. Son bolas de porcelana un poco más grandes que un balón de fútbol. Es mi representación de un rosario y lo que representa la cruz son vaciados de fémures humanos. Entonces, en el 2017, a mí me invitan para, a mí me invitan para, a ver, en el 2017 todo cambia. A finales de 2017 me llaman y acepto la posición como profesor titular del departamento de joyería, que era jefe, ¿no? Entonces, un año de selección, me quedo entre aproximadamente 30 y tantas personas. El final de año empiezo, en febrero hay una semana de investigación académica artística, son proyectos doctorales que tienen que ver con arte y me piden una exposición. Y me piden una exposición y me dicen, va a ser interesante ver algo de joyería y sobre todo si es un proyecto doctoral. Yo no había hecho una exposición como tal en ese momento de todo lo que implicaba mi trabajo. Creo que ellos esperaban ver collares, anillos o cosas así. Pero de pronto lo que ven es esto: fotografía de gran formato, instalación, broches, collares, flash. Y la línea negra que ven allá atrás es una selección de aproximadamente 400 dibujos. Una selección. Quería que la gente regresara y que entraran a mi mundo cada vez que fueran a hacer los dibujos. Hubo gente que regresó diario a volver a ver parte de los dibujos. Se vuelve un éxito, de ahí me vuelven a invitar a otro lugar. Paralelo con esto, quiero decir que no he estado tranquilo, como si no fuera suficiente la universidad y mi trabajo propio. Empecé a trabajar con Joya Brava un poco antes. Me cansé un poco de los talleres cortos porque no generaba nada. A mí me interesan los procesos, me interesa la evolución de la gente, me interesa la joyería latinoamericana y me interesa nuestra posición en el mundo como joyeros, como latinos. Me interesa lo que tenemos que decir. Entonces decido hacer estos proyectos a largo plazo, empiezo a trabajar con ellos. Es un proyecto que tomó 2 años la realización y fue al final expuesto en 5 locaciones. Son trabajos muy intensos, la gente que me conoce sabe que yo soy muy intenso sacando la cuestión experimental, conceptual, los acabados, la definición. Pueden ver en la página, ahí abajo está la página de Joya Brava, se llama Relatos Habituales, está el catálogo en línea, ahí pueden ver los resultados, leer los statements, porque también eso motivo a escribir los statements, a entenderse ellos mismos, a seguir trabajando con eso. 20 y tantas personas tenían ese proyecto. Siempre van acompañados con conferencias, siempre van acompañados con exposiciones. Después hago otros proyectos en Grecia, hago otros proyectos más cortos en Brasil y empiezo un proyecto, bueno, soy invitado por la Bienal Latinoamericana en Argentina, lo cual me parece bien interesante. Soy invitado como jurado de premiación internacional y hablo con ellas. Es algo, yo soy jurado de muchos lugares, soy jurado en Grecia, fui jurado en Budapest, en China, en Argentina, estoy invitado mucho como jurado, pero es algo que yo tomo muy en serio, la democratización y cómo la gente se involucra en su trabajo y cómo yo quiero trabajar con ellos con eso. Eh, Basado en la Bienal, usando como pretexto ir al jurado, organizamos un taller que se convierte en un proyecto maravilloso también de 2 años, en donde se forma un grupo de 17, 16 personas, trabajamos muy intensamente, 2 encuentros presenciales, muchas entregas en línea, mucho compromiso de ambas partes, mucha experimentación y sobre todo algo que Dan ya mencionaba antes, que la gente le preguntaba, yo les prohibí desde un principio imitar joyería europea. Intentamos hablar de identidad, usar materiales y expresiones locales, temas locales, tratar de encontrar un tipo de retratos, un tipo de autorretratos, un tipo de expresión muy nuestra. Como lo dije también con Chile, las exposiciones van acompañadas de conferencias, van acompañadas de exposiciones, que esto fue durante la Bienal,
Y esto fue muy interesante porque gracias a la organización de la Bienal hicieron posible esta exposición, que fue el montaje coordinado de la manera más virtual que se puedan imaginar. Me mandaban fotos, pequeños videos por WhatsApp y yo les decía, sube un poquito más este collar, bájalo, hazlo así, aunque ya habíamos hablado anteriormente, pero no deja de ser todo un trabajo. Bueno, ya más o menos estamos concluyendo. Quiero decirles que después de un año de procesos de selección y aproximadamente 30 candidatos, me notifican que estoy en los 3 últimos para obtener la posición como profesor a cargo de Oslo. Tengo que ir a defender mi posición con una conferencia y por decisión unánime la gano. Mi vida cambia radicalmente. De vivir en Bélgica, en otros proyectos, desde entonces tengo que enfocar mi vida a vivir entre 2 países, Noruega y Oslo. Este es el lugar donde vivo y este es el lugar donde estoy a cargo del departamento de metales y joyería. Son más de 40 hectáreas. Es un monstruo de institución. Este es mi escritorio, con la mejor vista del mundo. Ellos son parte de mi equipo de profesores que tengo a cargo. Gente muy experimentada que estoy maravillado de trabajar. Algunas impresiones del edificio. Algo de los talleres. Cuando les hablo de metal, es metal en todas sus variantes. Ellos pueden hacer esculturas de 10 metros, cortar acero, trabajar con aluminio, vaciar en bronce. Es algo, forjar en hierro, soldar. Pueden soldar con acetileno, con oxígeno, con gas, con eléctrica. Hay máquinas industriales, pero hay un pequeño inconveniente. Esto, para ir a trabajar yo tengo que pasar estos lugares. Tienes que salir a menos 18 grados. Tiene 5 horas de luz al día. A veces el río enfrente de mi ventana se congela. Y porque yo vengo de la joyería, paralelo con todo, yo cada semana invierto unas horas en seguir trabajando. Y es algo que de alguna forma ha ido creciendo, de alguna forma un poco orgánica. He seguido haciendo una marca que se llama Poison Jewelry, donde trabajo con joyería, donde trabajo con metales preciosos, plata, shibushi, oro, pero no pierdo mi expresión. Se ha convertido en una marca un poco alternativa y sigue trabajando. Sigo trabajando con eso, porque me gusta el metal, porque me gustan las técnicas. Para concluir, quiero decirles que después de muchos años me di cuenta que por más que intenté ser como ellos, o mientras más intentaba ser como ellos, me volvía yo mismo. Que el ser yo mismo era la clave de seguir evolucionando y creciendo profesionalmente, pero sobre todo como persona. Que cuando me acepté a mí mismo como yo era, con mi identidad latina, con todas mis deficiencias, con todo lo que yo implicaba, supe que ya no tenía ganas de ser como ellos. No quería nunca más ser como ellos. Supe que el no ser como ellos me dio lo que mucha gente llama éxito. Mi trabajo volvió a cambiar. Mi reto volvió a ser más grande, porque el día de hoy tengo mucha gente bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad. No es solamente mi equipo de docentes y mis estudiantes, pero yo soy, como mucha gente sabe, alguien muy activo también en Latinoamérica y me interesa que todos crezcamos juntos. Hoy cuido de que todos la gente que está cerca de mí o con quien tengo algo que ver no quieran ser como yo. Yo cuido que quieran ser como ellos mismos y que esta historia hoy y siempre apenas estará comenzando y que esta historia siempre continuará. Bueno, Jorge, muchas gracias. Los comentarios son preciosos, pues no sé si has leído algunos. Nada, es que no, es que a mí no me aparece, cuando Vale, comparto se fue bueno. toda la pantalla. Bueno, espectacular esta charla, cuánta carga simbólica. Uf. Esta conferencia es un vivo ejemplo de la decolonización de nuestra joyería. También hay una pregunta técnica. Marco Bonilla pregunta, pues al inicio de la charla, ¿cómo logras llevar ese nivel de pátina en la plata? Al principio, las piezas del inicio serán. Lo negro, los Sí, negros.
Ujú. Bueno, es una fórmula que tengo que es a base de sulfuro, pero lleva agua oxigenada, lleva cloro, lleva sal. Y Ujú. entonces hay una fórmula como tal, pero ahí es ir un poquito como jugando. Y entonces las piezas, en este caso, pulo las piezas primero, así a su máximo, a espejo, y después se patinan y después se meten otra vez a pulir. Y entonces queda así súper impregnado. Es por eso esos colores como tornasoles que se ven. En el caso de los anillos que se ven medio rojos, si por ahí había alguna pregunta, eso es shibushi. Eso es bien nuevo. Es Ujú. shibushi, es una aleación de plata, cobre y un poquito de oro, pero después empecé a sumergirlos en diferentes pátinas, como también que hacía a base de cloro y algunas otras cosas, y entonces tarda unos días y entonces cambia a rojo totalmente. Perfecto. Hay una pregunta que me parece valiosa y es ¿cómo ves la estructura de los grupos latinoamericanos en joyería contemporánea? ¿De los que has acompañado o cómo ves el panorama? Pues es que es maravilloso, porque yo, mira, algo, lo que hablábamos hace unos días, es que ahora, por ejemplo, la pandemia, lo que tenemos que agradecerle a todos los latinos es que nos despertamos y nos conectamos. Sí. O sea, gracias a todos estos en vivos y todos estos proyectos que hay, muchísima gente empezó a conocerse y muchísima gente empezó a estar en contacto. ¿Qué pasa? Yo vengo haciendo labor con Latinoamérica ya desde muchos años, casi desde que yo termino, empiezo. En el 2010 viajo a México y ahí conozco a Elena Aguilar, también conocí a Alejandra Ferrer. Después viajo a Argentina a dar un taller para el primer simposio en construcción. Yo fui uno de los primeros talleristas, junto con Ruth Peters y otra gente. Ahí Elena repite taller conmigo y ahí conozco a Alejandra también. Eh, Alejandra Ferrer, sí. sí, Alejandra Ferrer. Mucha gente que, por ejemplo, gente de Argentina, como que ahora está en el proyecto de Caracú, también siguió taller conmigo allá en Argentina. O sea, es como que sí hay gente que está trabajando por muchos años y hay gente bueno, la diferencia sí tiene mucho que ver con la educación. Y eso es algo que a mí alguna vez alguien me dijo, ¿qué compromiso tienes? Y yo le dije, ninguno. La verdad es que yo no soy responsable de nada que pase, pero después te das cuenta que en cierto modo sí. O sea, y que es casi, debería de ser una obligación compartir el conocimiento, ¿no? Pero obvio, todos tenemos que vivir. Me gusta vivir de esto también, pero me gusta apoyar lo más que pueda, ¿no? Entre todo esto, bueno, por ahí veo también Ana Villalba, es mi única, o de las pocas colaboraciones que yo tengo en México, donde yo voy cada año, le hago taller en San Luis Potosí, abrió una galería en México Ciudad, que es con quien estoy trabajando, pero México de alguna manera, por alguna razón, no trabajo ahí. Yo trabajo con grupos que se organizan, que me invitan a dar el taller, nos coordinamos, implica todo un proyecto que es a 2 años, casi 2 años, en donde tienen pues se hace mucha tutoría a distancia. O sea, a mí la pandemia en realidad es que poco me cambia porque yo con ellos ya vengo trabajando así. Antes hacíamos Skype, después era Zooms, después hacemos tutoría por documentos, tutoría por llamadas, entonces es bueno todo un proyecto que así se estructura. Vale, aquí nos pregunta Janet Gutiérrez, según tu concepto, ¿sería mejor experimentar solo antes de entrar a una guía académica para encontrarse a sí mismo? Es una pregunta bien difícil porque obvio siempre tienes que experimentar solo, pero también ¿por qué les daba todas esas referencias de todo lo que hay que leer y estudiar? Porque al final sí tiene un impacto. O sea, no es hacer una pieza y después inventarte un texto. Una pieza tampoco se hace de un día, de una semana a otra para meterla a la exposición y estar presente. Es un poquito también, estaba contento de escuchar lo que Dan decía, o sea, no manden piezas por estar presentes. O sea, la autocrítica, la constancia de estar trabajando. O sea, si ustedes piensan un poquito cuánto te invierte hacer un anillo y hacen un poquito cuentas lo que yo les he mostrado, o sea, podrán darse cuenta que yo tengo pocos momentos de descanso, porque para mí mi descanso también es meterme al taller y hacer otra cosa. ¿Sabes? Es como explorar otra cosa, me relaja. Cuando no tengo que pensar en conceptos tan grandes, me meto a hacer
anillos de plata o otras cosas que me gustan mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, si no estoy recibiendo llamadas de gente, mensajes, o sea, es como estar en una conexión constante, pero sí necesitas tener cierta preparación para entrar a la academia. Eso sí, porque hay, o sea, un examen de admisión en la academia, te preguntan ya de entrada cosas de cultura general. Perfecto. Bueno, nos queda muy claro no ser como ellos. Y el dilema comercial en Latinoamérica. Sí, es difícil. Bueno, es que no es solo en Latinoamérica, es difícil inclusive, es inclusive difícil en Europa, ¿sabes? O sea, aquí hay mucha gente que se queja y hay muchos artistas de gran nombre que también trabajan de otra cosa para sobrevivir. Y entonces ahí es un poquito el dilema, o sea, ¿a dónde quieres llevar tu carrera? Y cómo la gestionas para llevarla a donde tú quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con toda intención les mencionaba eso también. A mí no me gusta victimizarme de nada. O sea, yo vine con un objetivo y sigo trabajando ante ese objetivo. Pero el mencionarles que yo trabajé en el restaurante, en el bar, en la tienda, y trabajos también paralelos, ¿eh? O sea, en el bar era viernes y sábados, en el restaurante era los domingos, en la tienda era algunos días en la semana, pero ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto eso te hace entender que tampoco es lo que quieres, ¿no? Y entonces empiezas a dirigir todo o a empujar, pues de pronto a mí me llaman a dar clases. Y si viste un poco las fechas, o sea, a mí me llaman a un año de que yo me gradué a dar clases, lo que también estaba súper tierno en muchas cosas, ¿no? Y después ha sido bien progresivo, porque yo creo que caí también en el lugar exacto, era una academia que me dio muchísimo entrenamiento para después meterme a la universidad. Y después empezar como asistente me dio entrenamiento para ir como maestro. Entonces, me refiero a eso, a que tienes que ir generando de pronto cosas que se conecten con lo que quieres para que las ventas no se vuelvan una desesperación y una prioridad, ¿ya? Pero lo que sí es que también, como lo dijo Ricardo en su ponencia y como lo dijo Dan hace rato, tienes que ver quién es tu público, para quién quieres crear, pero no crees para ellos, ¿sabes? Mantenernos Porque fiel a mucha nuestro proceso. gente, la gente y muchos estudiantes dicen, es que yo quiero hacer cosas que gusten y quiero que me compren. Y entonces yo siempre les digo, pues es que ya empezaste mal. Que por ahí en otras conferencias he escuchado lo contrario, que tiene que gustarle a la gente, ¿no? Pero entonces, si tú creas para que le guste a la gente, pero la gente que tanto esperas que le guste ve la pieza y no tiene reacción, nadie está feliz, ni el cliente, ni tú, ni nadie. Y entonces es cosa como un poquito perdida, ¿no? Yo creo que lo interesante es que tú tienes que crear tu mundo y tú tienes que crear que, pues, volverte tú como tú, no como ellos, ¿no? No como ellos quieran, no para ellos. Así es. Bueno, nos preguntan por acá también, están escribiendo unas cosas muy lindas. Isabel Trujillo dice, maravilloso proceso, gracias por compartir con tanta honestidad. Isabel estuvo con nosotros en De la Mano. Bueno, cuánta maravilla creativa en una sola persona, trayectoria humana que aún no termina. Gracias por contarnos tu historia. Ay, qué lindo. Me embelezan tus palabras, Jorge, dice Sole Maldonado. No tenía el placer de conocerte, eres un ejemplo de humildad, identidad, progreso. Eres un artista en todas sus manifestaciones. Gracias por compartir parte de tu historia. Alfredo Restrepo, que también nos ha apoyado en varios procesos con De la Mano. Momentos de sabiduría, tener claro lo que quieres. Solo la disciplina nos muestra el éxito, una experiencia de vida y felicidad y pasión. Te ha dado todo, eres un maestro inspirador y transformador. Gracias. Yo creo que en los últimos en vivo siempre me preguntas si al final no me volví como ellos. No, yo creo que al final pasó que me aceptaron como soy y me acepté yo mismo como soy. O sea, se caen muchos tabús, se caen muchos tabús cuando llegas y te das cuenta que no todo es como lo imaginamos y tampoco no todo es mejor y tampoco no todo va a ser mejor, ¿no? Yo creo que tenemos cierta eh, confort cuando estamos en nuestros lugares y cuando sales, sabes que no tienes eso, pero tampoco tienes nada más que perder, ¿no? O sea, tienes mucho que ganar y es eso, es sobre todo es la honestidad, es no pretender.
Mira, cuando mucha gente dice, ¿cómo lo haces? Trabajo y trabajo y trabajo. Y yo no trabajo para un proyecto. O sea, ahora ya se empieza a encajar porque yo tengo proyectos ya a 2 años o cosas así, ¿sabes? Entonces ya sé qué exposiciones vienen y voy trabajando hacia ellas, pero con 2 años de anticipación. No es que me hago piezas en 3 semanas para ponerlas en la exposición. Así no trabajo yo. Hola, hola. Oye, Tranquilo, te estamos escuchando. ¿sí? ¿Me Sí, sí, escucha? perfecto. Sí, tranquilo, no hay problema. Ah, ok. Titi se congeló, pero seguimos escuchándote. Ah, Sí, perfecto. Jorge, se escucha. Ok, gracias. Sí, no, no me volví como ellos, pero es eso, ¿no? Es como la búsqueda incansable, el proceso académico es importante. Ahora yo estoy muy, muy en lo académico y de pronto sí extraño un poco como también lo más libre, ¿no? Entonces, eso me ayuda como mucho cuando estoy con los proyectos. Tengo que decir que estar en Latinoamérica a mí me ha enseñado mucho también, ¿no? Regresar. Yo aprendo mucho de los estudiantes también, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que seguir, que tenemos que hacer, un compromiso entre todos nosotros para seguir solamente trabajando de la mejor manera posible. No sé si tienen por ahí alguna pregunta más. Tengo que ver el chat y tal vez yo les... Y bueno, sí, porque mucha gente siempre me suele preguntar a dónde voy después. Y luego me preguntan también que por qué ya no hago joyería, ¿no? Sí hago joyería, pero sí estoy muy enfocado a lo académico. Sí estoy muy enfocado a lo, eh, a lo teórico también. Hola, Titi. Tuve un corte eléctrico, pero fue en el apagón y se apagó el router. Pero bueno, ya, aquí estoy de vuelta. Perdón. Muy bien. Bueno, Yo estaba cantando mientras regresabas. las mañanitas. Ajá. Bueno, Jorge nos pregunta, no sé si ya leyeron esta pregunta, Laura Justi, en el momento que estabas contando tu historia cuando recibiste el premio de diseño, ¿cuáles fueron los argumentos que te animaron o te convencieron para recibir ese premio? Tuvimos una discusión de aproximadamente, porque además juntaron a la comisión de nuevo y la comisión estaba enfurecida porque decían, ¿por qué no aceptas solo el premio ya? Y yo les decía, porque yo no vine para ser diseñador. O sea, vieron lo que ves, lo que es como diseño y luego ves mi trabajo y hasta yo me sentía incómodo allí, ¿no? Pero tuvimos una discusión sobre la Bauhaus y los maestros de la Bauhaus, sobre todo los del inicio, bueno, que ellos casi personalizaban los materiales, ¿no? Que ellos le daban como todo un impacto, o sea, les daban un carácter, un gesto que se veía a la mano de quien venía. Y entonces ellos consideraban que en ese momento en Europa, bueno, aquí en Bélgica sobre todo, era necesario mostrarle a la gente que tenían que hacer ese cambio, porque todos estaban trabajando súper minimalista, todos así, líneas rectas, nada que se viera. Entonces, ya casi era difícil reconocer de quién era qué. Y entonces dijeron, necesitamos meterles una sacudida y también, o sea, a ti ponerte, obvio, un cierto homenaje porque la labor que vienes haciendo es impresionante, ¿no? O sea, ellos, te digo, como te digo, tú no aplicas, ellos te siguen. Entonces, bueno, tuvo que ver mucho por ahí con la Bauhaus y con que sí, al final me dieron... Otro de los argumentos fue que yo les dije, pero, o sea, esperan que yo haga colecciones, ahí sí, o sea, a manera de diseño, porque yo no trabajo con colecciones, yo no hablo de tendencias con mi trabajo, yo no hablo de estética, yo no tengo, o sea, en ese sentido de diseño, de producción, ¿sabes? Yo no hablo, ese no es mi lenguaje es totalmente diferente.
y mi trabajo. Y me dijeron, solamente queremos que sigas trabajando como lo estás haciendo hasta ahora. Ahora, el director de esta institución es mi galerista ahora. Él se retiró, se pensionó y ahora abrió una galería y me promueve mi trabajo aquí. Vale. Daniel Ramos, joyero también colombiano, dice, actualmente eres tutor director de proyectos de doctorado. Sí, es así, en Oslo. Sí, bueno, a ver, yo soy profesor a cargo, que eso solamente para tener esa posición la puedes tener si tienes un doctorado, ¿ya? Entonces yo soy como jefe de departamento, jefe de área. ¿Qué tengo debajo de mí? Tengo un equipo de 6 profesores y tal y tal. Sí estamos ligados eh, con la área de investigación también y sí, hago tutorías a algunos doctorados. Negué a aceptar la posición. Estuve el primer año en Oslo, también fui parte de la comisión de selección de doctorados, pero, ¿sabes? Como les dije, a mí me gusta mucho comprometerme y no tenía tiempo de leer 30 proyectos dentro de todas las demás actividades. Entonces, el cargo se lo sugería a una colega mía y ahora ella lo hace. Pero yo igual sí o sí, en la última fase de selección tengo que entrar y tengo que aceptar o no a la gente. O sea, en el grupo de gente. Entonces sí. Y sí tutoreo a algunos también. Y también nos pregunta Daniel, ¿qué otros espacios puedes sugerir para continuar estudios postmaestría, enfocado a joyería objeto en investigación y creación? Bueno, es que, a ver, casi todas ahí tienen que ver todo con la cuestión de educación entre Latinoamérica y a nivel europeo, ¿no? Que a veces la homogenización es súper difícil y es más fácil irte a cualquier otra universidad y hacer de nuevo una maestría que sí está válida en toda Europa o en todo el mundo, a que te homogenicen la tuya en latinoamericano. Eso es brutal, o sea, y yo te lo digo porque son situaciones que lidio casi cada año, ¿no? De nuevo con los aplicantes y todo. Tenemos una comunidad bastante interesante latina en Oslo ahora. Tenemos una chica de Chile, tenemos gente de México, había gente de Perú, hay alguien de Colombia también. Bueno, precisamente, pues esto es una pregunta personal. La falta, ¿cómo crees que desde la joyería podemos vincular más a las universidades latinoamericanas? Porque vemos que, o sea, en Latinoamérica o sea, estamos desiertos, en un desierto de titulaciones en joyería. Si bien el proceso personal, la rigurosidad del proceso, pues va construyendo estos procesos en obra de joyería, ¿cómo crees que podemos invitar a las universidades desde la joyería artística a que se vinculen a este tipo de procesos o de área, pues, medio de expresión en el que estamos nosotros como Mira, profesionales? yo creo que sería atacar como por el lado de las áreas, por ejemplo, como artes visuales, ¿no? E implementarlo a manera de diálogos o colaboraciones a nivel objeto, a nivel performativo, a nivel relación, cuerpo, espacio, tiempo, que es un poquito lo que yo he venido haciendo. O sea, yo creo que al final todo decanta o todo se vuelve como un hito en mi proyecto de doctorado, porque ahí meto escultura, y meto joyería, y meto relación, cuerpo, espacio. Y yo creo que, o sea, a nivel gubernamental es súper difícil abrir una nueva carrera, pero no es difícil cuando puedes demostrar que ya tuviste algunas colaboraciones, ¿sabes? Y yo creo que eso sí es muy posible. O sea, propones un proyecto y di, bueno, de tu semestre vamos a dedicar un mes a hacer un proyecto. Podemos exponer los resultados, podemos trabajar. Entonces, es como por ese tipo de pequeñas cosas que puede crearse algo grande, porque llegar y proponer la educación, tiene que haber por ahí algún dinero bastante fuerte y una apertura, o tienes que tener a la gente correcta por ahí, pero es difícil en todos nuestros Sí, lugares. así es. Bueno, aquí hay una pregunta que es muy concreta, pero se despliega un universo. ¿Cómo descongelarse y empezar a crear? ¿Cómo descongelarse y empezar a crear? Eso, descongelarse y empezar a crear. No, a ver, eh, eh, a veces yo creo que a nosotros nos encanta
como quedarnos en lo cómodo, pero pensar que estamos así súper sufriendo y trabajando un montón. Pero al final es bien difícil salir efectivamente de la zona de confort. Pero a nosotros nos gusta hacernos a la idea e inclusive pretendemos decir, no, es que estoy trabajando un montón e investigando mucho. Y entonces, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué investigas? ¿No? Y entonces, yo creo que es puramente ser crítico y siempre ponerte un reto con un pasito más adelante, ¿no? O sea, ya sea en cuestión técnica, en cuestión de materiales, en cuestión de temas. Yo siempre recomiendo, ponte pequeños ejercicios, ¿no? O sea, búscate un tema. O sea, si yo te digo cuchara, ok, ¿qué? ¿Cuchara qué? Bueno, asóciamelo, que bueno, para comer, la forma, el metal, el material, la historia, ¿sabes? Ya te estoy diciendo 10 proyectos que puedes hacer y de pronto es bueno ponerse así como ejercicios pequeñitos y empezar a jugar para ir ampliando los horizontes, ¿no? ¿Cómo lograr que estas piezas artísticas no sean, o sea, que no nos enfoquemos tanto en el objeto, sino en el potencial del objeto a nivel espacial? Esto me parece, porque he visto algunas exposiciones, vi la exposición tuya en el SHMUC del 2017, que era en una fundición. ¿Qué tal? Me pareció un espacio precioso y por eso quiero, pues, los invito a todos que si pueden buscar esta exposición la vean, Es que porque eso quería decirles, sí. ese contexto, el contexto, o sea, no es solo una joya en una zona neutra, no, eran las joyas en su máximo potencial rodeadas por su origen. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito de esa exposición. Bueno, sí, es que se olvidé decírselos. Lo que vieron hasta ahora se termina en 2017, 2018 en proyectos míos, ¿no? O sea, 2017. Pero después del 2017 al 2020 tengo infinidad de proyectos en donde, por ejemplo, ese que tú comentas, que era en la fundición en Alemania, ¿no? Que era todo un reto porque es un lugar como súper post-apocalíptico para quien, bueno, para definir un poco más, era una fundición que es en uso. Entonces, es un taller donde se vacía bronce o aluminio de una manera así eh, activa, un lugar histórico en donde el reto es que el viernes tienes que entrar a montar la exposición a la 1 de la tarde y a las 6 es la inauguración, ¿no? Entonces, tampoco tienes posibilidad de ir antes porque ellos están trabajando. Entonces, era como todo un reto. Y como eso, fíjate que, o sea, yo tenía ese lugar, pero después me han dado algunos museos y he estado eh, mostrando el trabajo así en diferentes locaciones bueno, a partir de ahí es lo que les decía, mi trabajo cambió, mi reto cambió, mi aproximación a las piezas cambió. También en México tuve la exposición en la zona Maco, que es la Feria de Arte Contemporáneo, en donde el director del Museo Jumex, que es el Museo de México, Sumaya Jumex, me compró unas piezas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es como que alguien que está tan empapado y tan vivo con el arte contemporáneo llegue y de todo el stand diga, quiero llevarme estas piezas, por el resto no quiero ver más. O sea, entonces implica mucho que hay ¿Qué potencial para... sientes con esas compras? Pues Sí. sí, primero estaba muy a la expectativa porque yo veía a todos mis colegas vender, inclusive las chicas que estaban en el stand, y esto fue con mi Galería de México 13 sin 3, las chicas me decían, Jorge, ¿no sientes feo que todos venden y tú no vendes? Y entonces yo les decía, mira, sí, no, porque, o sea, es un compromiso que haces y desde el principio, como ustedes vieron, no fue mi intención como hacer piezas para que se vendieran todas. Pero hoy que tengo una mirada hacia atrás, veo que sí he vendido piezas, ¿no? Entonces tampoco es que me puedo quejar. ¿Qué siento? Bueno, eso que de pronto sí logro tocar por ahí algunas fibras de gente que no tiene el contexto de joyería como lo tenemos, pero que entonces cuando llega alguien que tiene una visión artística tan empapada, pero que te compra piezas que son hechas como joyería, pero te las compra como piezas de arte, pues yo creo que sí es una buena señal de que vamos por un camino
en evolución. Y leal con uno mismo, que me parece muy importante también. Bueno, nos pregunta Andrea Piñeros, que es nuestra expositora de las 2 de la tarde. Hola Jorge, ¿hasta qué punto lo que valida el trabajo tiene que ver con los títulos obtenidos? Mi pregunta tiene que ver con la legitimidad. Eso es bien, bien personal, ¿eh? O sea, yo conozco gente con doctorados que no hacen una sola pieza y que cuando la hacen es una verdadera mentira. O sea, ahí sí te lo digo. La legitimidad tiene que ver con el compromiso de las personas y eso, ¿quién lo siente? El público. ¿Quién lo siente? Los coleccionistas o los compradores. ¿Quién lo siente? Tú mismo, ¿no? O sea, yo creo que si tú mismo te mientes a ti, ya está. No hay mucho más que explicar, ¿no? Entonces, pero yo sí voy, o sea, yo sí voy y sigo creyendo que es súper importante, que es súper importante seguir aprendiendo, ¿no? Y los títulos, bueno, son títulos, ¿no? Por eso los ponía así a manera casi de broma, ¿no? Que oficialmente así deberían de llamarme, ¿no? Pero a mí me llaman de todo. Y también eso tiene que ver con mi proximidad con la gente, ¿no? O sea, yo nunca llego poniendo los títulos. Ahora era parte de todo el contexto, pero nunca llego diciendo, bueno, dime doctor porque yo soy doctor, ¿no? Y mi trabajo es así porque soy doctor, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que eso es tu trabajo el que tiene que hablar y ya está, ¿no? Bueno, precisamente en eso, pues, ¿qué enfoque conceptual debemos tener en las piezas de joyería que realizamos para generar la diferencia? Pues tiene que ver con el concepto. Bueno, al final es que, a ver, yo creo que el enfoque más conceptual es de pronto pensarlas no como piezas de joyería, ¿no? O sea, si ya Sí. sabes que vas a hacer un collar y que el collar quieres que pese tanto y que tenga tanto tamaño y que tenga un brochecito y que entonces ya perdiste cualquier aproximación artística conceptual que pueda tener, Sí, ¿no? O por sea, eso te preguntaba hace un momento que a veces, pues lo noto yo en los joyeros, que bueno, nos concentramos mucho en el objeto y no sí. en la expresividad del objeto. Entonces, si estamos buscando hacer joyería artística, eh, creo yo pues que la ruta es dejar un poquito de lado ciertos Bueno, parámetros aprendidos, es la, ciertos. es la herencia de la Sí, formación, ¿no? Al final nosotros tenemos también una virtud que es también o sea, que es un arma de dos filos, y esa virtud es que nosotros sí tenemos una tradición técnica muy fuerte, ¿no? Y entonces se nos enseñan muchas cosas de que, bueno, la soldadura es así, la pieza no tiene que ser pesada, no tiene que ser grande. Siempre hablo de nuestras herramientas, o sea, las herramientas de joyeros son ergonómicas, tienen una lima, no lima más de 20 centímetros, ¿sabes? Una cegueta no te corta una placa más. O sea, estamos limitados hasta con eso. O sea, si piensas un día, hazte piezas con herramientas para otra profesión y no de joyería. Y entonces ahí vamos a empezar a despertar muchos otros canales que no has pensado. O sea, yo creo que salirse un poco del banco de trabajo, como también Dan decía, ¿no? Bueno, es algo que yo promuevo siempre. O sea, hazte, hazte piezas donde no inviertas un gramo de metal, nada más a nivel de despertar curiosidad y despertar sensibilidad y expresión. O sea, rompe el esquema joyería como tal, así ¿sabes? es, Hay que hacer maravilloso. el camino del otro lado, ¿no? Nos pregunta Simón Mazuera, joyero colombiano también. Hola Jorge, si pudiera buscar un tema o título que abarque todo su discurso, ¿cuál sería? Humano, el ser humano. El ser humano, o como fue mi proyecto doctoral, otros cuerpos, ¿no? Con mi proyecto doctoral hablo de eso, ¿no? O sea, como el cuerpo en relación con los objetos, pero también el cuerpo como objeto. O sea, cuando nosotros creamos algo, hablando bien rápido de un anillo de cera, te compras un bloque de cera, lo empiezas a modelar. El bloque de cera es un cuerpo. Al modelarlo, creas otro cuerpo. Al ponerlo en el embestimento, es un cuerpo sobre el cuerpo que destruyes para sacar el metal, ¿no? Entonces, destruye 5 cuerpos para tener uno. Mucho de mi proyecto tiene que ver con eso, y eso lo mismo es aplicable a otros materiales. Entonces, cuerpo como tema central, pero yo lo relaciono mucho a ese lado humano, ¿no? Entonces,
Vale. Aquí hay una pregunta. Bueno, dice Jorge, ¿ese descontento o conflicto entre la joyería europea versus la latinoamericana? Esa es la expresión. O sea, es pregunta como de dónde sale. No, yo creo que no hay ningún descontento, ¿no? Yo creo que hay, y no hay conflicto. Yo creo que más bien el conflicto es la desinformación de lo que se ve. O sea, se ven muchas cosas que tienen que ver con, que parecen piezas fáciles, pero que se olvida que hay un lado muy conceptual y una cosa de mucho estudio detrás. Y entonces a veces se trata de imitar eso, hacer piezas rápidas que se vean. O sea, hay palabras que a mí me cuestan mucho trabajo cuando se usan como alternativo, raro, piezas diferentes, otra vez. Inclusive contemporáneo, ¿no? O sea, quiero usar materiales contemporáneos, ¿no? Quiero usar reciclaje, ¿no? Quiero hacer piezas que se vean alternativos, quiero usar técnicas. Entonces, todo eso, entonces la gente piensa que si coges un hueso y le metes un cable, entonces ya es alternativo o es contemporáneo. Y por ahí tiene que ver que puede ser y puede ser válido, pero entonces hay que aprender también a entender por qué. Y cuando tú no entiendes por qué para ti, entonces se vuelve válido, porque podemos discutir y podemos hablar. Vale, vamos a hacer las dos últimas preguntitas porque pues tengo que descansar un momento antes de empezar con Paulo. Bueno, esta pregunta me parece muy bonita. ¿Cómo crees que se puedan educar las audiencias? Hablando mucho, y yo creo que la audiencia misma como tal, como lo dije, o sea, siendo muy autocríticos, pero también informándose, ¿no? Hoy, también por eso les ponía el ejemplo de que, o sea, de los libros, ¿no? O sea, yo antes, y tengo aquí, o sea, mi librería es gigante, y porque era en lo que invertía yo mi dinero, pero hoy tenemos plataformas digitales que está la información allí, ¿no? O sea, es lo que les decía, vete a la esencia de lo que es, o sea, qué artista admiras, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué relación? Contextualízalo, ¿no? ¿Con qué corrientes artísticas podría funcionar? ¿Con qué momentos históricos podría funcionar? ¿Qué Esto, pasa con los posts, ¿no? sí, Entonces, esto que nos dices, yo creo, porque la pregunta siguiente va a eso, que cómo podemos aproximar al público a la joyería de arte aquí en Latinoamérica, es precisamente eso que nos estás contestando, ¿cierto? sí, tiene que ver con la lectura, ¿no? Tiene que ver con la lectura de los objetos. O sea, si tú lo promueves como una exposición de joyería, pero la gente entra con la mentalidad de joyería clásica como tal, con una piedra y eso, y entonces tú le intentas explicar sin ningún tipo de contextualización que es joyería artística, la gente va a salir de ahí diciendo, eso no es joyería. Y inclusive hace poco yo decía, estoy en esos grupos de Facebook, de uno de joyeros y no sé qué, en donde criticaban súper fuerte la joyería contemporánea y daban así argumentos bien radicales que decían, no, joyería debe de ser portable y debe de ser así. Y entonces tienen como normas bien establecidas, que es lo que decía, es la herencia que nos dejan. Y yo creo que también hay que entender que hay audiencias para todos, ¿no? Y tampoco le puedes explicar, o sea, sí puedes educar una audiencia, pero poco a poco. No puedes entender que del primer proceso te lo entiendan. Así O es. sea, es con constancia, es dándoles muchas exposiciones de calidad, dándole muchas exposiciones de gente comprometida, que sepan hablar de su trabajo y que entiendan por qué están haciendo ese trabajo. Y es a base de esos bloques que eso empieza a crecer. Bueno, yo creo que, bueno, Jorge, tus redes, por favor, para tu audiencia. Estuviste muy taquillero. Facebook, Estuviste mi nombre es entre, Facebook. entre 200 y 250 personas compartiendo este espacio contigo. Maravilloso, maravilloso. Miriam, Hola, eh, Miriam. estoy como en Facebook como Jorge Manilla, mi nombre normal, y creo que está Manilla Jorge. Van a ver mi foto. En Instagram también es jorge.manilla, pero ahí lo tengo en privado. Si me añaden, envíenme un mensaje, porque es un poquito para no tener demasiado información, es como algo que intento mantener así. A mí sí me gusta tener algo privado, entonces
No que guarde secretos, me gusta compartir, pero bueno, por lo menos para saber quién está en mis redes. Y yo soy muy educado virtualmente, ya lo habrán notado, yo contesto, respondo o eso, entonces es así. Y solamente para cerrar, estamos organizando con Ana Villalba en México y con Joyeros Argentinos algunos talleres en línea, que próximamente, el de Ana Villalba ya está anunciado, están en mis redes también, y con Joyeros Argentinos, por si les interesa, pues por ahí está. Maravilloso. Y ojalá y un día también pueda ir a Colombia, porque es el único Claro lugar que sí. que no se me ha hecho. No vemos la hora, esperemos en esta pospandemia qué podemos hacer. Jorge, profundamente agradecida. Quiero que sepas pues que lo que nos dejas como... Lina. Hola, ¿cómo están? Que te silencié, qué pena. Estamos terminando ya. Vale. Muchas gracias por dejarnos, sobre todo este mensaje de trabajar sobre la identidad propia. Creo que es el esfuerzo y el trabajo constante alrededor de una temática, un concepto, como que lo llevemos desde la profundidad, es lo que va a generar identidad en nuestro proceso, en nuestras piezas de joyería, en nuestros espacios que generemos con joyería. Te quiero agradecer todo esto, compartir con nosotros esto es maravilloso. Por fin en Colombia Mil gracias a todos, mil gracias a siempre ustedes bienvenido. También, y por la invitación a ti, y bueno, una maravilla. La honestidad y la entrega siempre para con nosotros se va a agradecer siempre. Ya, ahora sí, feliz, voy a tomar mis palomitas y a sentarme a escuchar las siguientes. Ahora vamos con Paulo. Lina, muchísimas gracias y felicidades, Jorge, de veras, por esto. Gracias por habernos acompañado. Jorge, Sí, gracias. Chao. un abrazo. Adiós a todos, gracias. Chao. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, seguimos a las 12 del día. Vayan, descansen, estírense, que enseguida continuamos. Tenemos una mañana cargada. Recuerden, los que no se hayan registrado, todavía se pueden registrar. El registro es más como para poder mandarles información. También los que todavía no se han registrado en el directorio comercial, también se pueden registrar en el directorio comercial. Les recuerdo, no tienen que ser de Colombia para aparecer en el directorio. La idea es que hagamos un gran directorio comercial donde sepamos quién hace, qué lo hace y en qué parte del mundo. Entonces, agradezco mucho su compañía y espero verlos en 15 minutos. Gracias.